Hola, muy buenos días. Soy Borja González de Mendoza, CEO de Sentisys, y bueno, estamos desarrollando una iniciativa en donde queremos compartir contenido relevante con expertos en algunos de los retos del entorno digital a día de hoy. Y hoy tenemos con nosotros a Pablo Gallego, responsable digital de Román. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, estoy genial. Gracias por venir a visitarnos. Y queríamos hablar contigo de uno de los grandes retos que tienen las marcas a día de hoy, que es cómo primero controlar o dar seguimiento a su reputación, especialmente en el entorno digital. Claro, las marcas ahora en el entorno digital tienen el reto de captar, digamos, toda la información que provenga del ecosistema digital, de sus canales sociales, ¿no? Y sus canales digitales. Distintas formas de visualización de esa información y también, obviamente, monitorizarlo, ¿no? Porque al final hay distintas fases en las cuales se puede encontrar una marca. Es en un momento de crisis, pero también al final es en un momento de medir, como comentabas antes, la reputación digital, ¿no? ¿Cómo podemos identificar y hasta qué punto la tecnología es determinante en eso? ¿Cómo podemos identificar o cómo una compañía puede identificar que está ante una potencial crisis de reputación? Al final, aquí hay un trabajo previo que siempre se tiene que hacer las marcas, ¿no? Y es obviamente, en ese manual de crisis, ¿no? Que toda corporación, que toda gran marca tiene, debe también de contemplar la parte digital, ¿no? La propuesta que, por ejemplo, nosotros trabajamos en nuestra metodología es básicamente una propuesta en la cual le planteamos a la marca y a la corporación que tenga clara como 6 métricas, ¿vale? Que tiene que tener muy en cuenta en el ecosistema digital. Una que son las famosas menciones, ¿no? Que es cuando a una marca recibe una mención sobre la marca y sobre el tema en el que tiene la crisis normalmente. Luego tenemos lo que serían los usuarios que participan en esa conversación. Luego tenemos el alcance que tenemos disponible. Luego la comunidad de esos usuarios, que bueno, que si no luego entramos porque eso también tiene su pequeño debate. Y obviamente si has podido ser trending topic, ¿no? En el caso de Twitter, o el tema de si ha aparecido en blogs o en otros ecosistemas, ¿no? Entonces, a través de una tabla así, ¿no? Con esas referencias, tú puedes fijar con el cliente, dependiendo de su volumen de conversación, una serie de métricas, y al final con eso saber si se cumplen cuatro de las primeras, pues bajamos al siguiente nivel, ¿no? Si se cumplen otras 4, pues bajamos al siguiente nivel, ¿no? E intentar entender que esto sea entre 24 y 48 horas para medirlo como si fuera un termómetro, ¿no? Que al final es un poco el ejemplo que siempre ponemos. Es uno de las grandes complejidades, ¿no? Definir unos indicadores para distinguir lo que es una crisis de lo que es un comentario aislado o un conjunto de comentarios, porque muchas veces las marcas el problema que tienen es que no distinguen un foco de posible negatividad, que no deja de ser una valoración hacia ellos, de lo que es una potencial crisis. Totalmente. Al final, por eso es importante dividir las menciones de los usuarios que participan, ¿no? Al final, obviamente, 20 usuarios pueden hacerte 200 menciones, ¿no? Pero eso no implica que estés teniendo un problema. Estás teniendo unas personas que te quieren organizar una crisis. Y esto es algo que le hablamos mucho con los clientes, Borja, y es cuidado, porque a veces pensamos que estamos ante una crisis, respondemos como si fuera una crisis y nosotros mismos hemos creado finalmente la crisis, ¿no? Es decir, esa primera respuesta y la decisión de tomarla es clave, porque si lo hacemos mal, estamos condenados a caernos en una crisis mucho peor, y lo más triste es que lo habremos provocado nosotros mismos, ¿no? Claro. Y para tomar esas buenas decisiones, ¿hasta qué punto la anticipación, y entiendo que la tecnología también eso es determinante, hasta qué punto anticiparse y tener la información o incluso predecir potenciales crisis es relevante? Básicamente la idea un poco es que dentro de esa construcción tú construyas sobre los 3 ejes donde a nivel corporativo puedes pensar de que vas a tener esa crisis, ¿no? La puedes tener a nivel de negocio, que obviamente es fundamental. La puedes tener también a nivel laboral, es decir, que hoy en día lamentablemente está muy a la orden del día también toda la parte de lo que sería, pues, el patrocinio, publicidad, ¿no? Es decir, la propia campaña en sí misma, ¿no? A nosotros nos gusta hablar más de herramientas de inteligencia. Te voy a decir por qué. Tenemos como muy identificado que las crisis que puede tener una compañía no únicamente están sujetas a conversaciones vinculadas a la propia marca. Vale. ¿En qué sentido? En que existen usuarios muy influyentes o stakeholders dentro de la red que pueden tener opiniones sobre, por ejemplo, una categoría de producto, y no necesariamente sea nuestra propia marca, que pueda provocar no una crisis de reputación como tal, pero sí algo que pueda afectar a la reputación de nuestro rubro, nuestra industria. Vale. Vamos a poner como ejemplo que un determinado alimento esté demonizado por determinados usuarios, que no necesariamente menciona una marca. ¿Cómo crees que se debe abordar ese tipo de situaciones y cómo
¿Cómo responderías a alguien que te dice, yo tengo controlada la red, yo realmente leo los 3 o 4 espacios que creo que me pueden afectar y con eso estoy tranquilo? Porque encontramos muchas veces clientes que piensan que tienen el control casi manual. Eso sí. En una situación así, ¿no? Al final, aparte de la metodología que hemos mencionado antes, hay también unos plazos previos, ¿no? Tiene que haber un comité, ¿no? de esa posible crisis, pero también tiene que haber una activación de ese comité, ¿no? Que es a lo mejor lo que te refieres, ¿no? Entonces, la persona que está detrás de la pantalla tiene que tener muy claro, en nuestro caso, por ejemplo, es eso, es si tú tienes ese manual de crisis con esa metodología, o sabes incluso, y esto también es muy importante, cuándo obviamente tranquilizar a la marca. ¿Cuándo dirías tú que una crisis termina? ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que hemos sufrido una crisis, a la hora de la reconstrucción, pues claro, tenemos que empezar a veces desde el punto de negocio, ¿no? Antes hablaba de los ejes, ¿no? Que uno tiene que tener en su estrategia como corporación, ¿no? Nosotros los expertos en comunicación te ayudamos a amplificar tu mensaje. No puedes comunicarlo como se hace. Pero no puedo comunicar lo que se hace. Y ahora menos, porque la sociedad creo que ahora la generación millennial, la generación centennial va a exigir todavía más que nuestros padres y abuelos. Y es bueno, porque es verdad de que ya empieza a haber, al menos lo vemos en grandes compañías, que empieza a haber algo como hace 10 años no había comisiones de sostenibilidad, había un 20%, ahora hay un montón en las grandes empresas, ¿no? Y ahora nadie se atreve a lanzar simplemente ese mensaje sostenible, sino que lo cuenta con algo que pueda ser palpable, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque las redes sociales al final y lo que comunica la gente, en la gran mayoría de las veces es lo que nosotros proyectamos, que obviamente es otra cosa es que nosotros lo seamos y nosotros nos encanta trabajar con las marcas para intentar revertirlo, pero es verdad que a veces hemos intentado empezar un proyecto en esto y claro, nos hemos dado cuenta de algo que es, si no lo se cambia desde dentro, es imposible que nosotros hagamos nada, ¿no? Eso es. Pues muchísimas gracias, Pablo, por la visita y por las impresiones que hemos compartido y siempre serás bienvenido aquí en Synthesis. Muchísimas gracias, Borja, gracias por invitarme y nada, hasta la próxima. Gracias.